¿Dónde hay que poner el límite? De entrada le diré lo siguiente, que la Constitución española no entra en vigor hasta el 31 de diciembre del año 78. Luego, el año 78 sí que es el limbo. ¿Vivíamos en dictadura? No. ¿Vivíamos en democracia? Tampoco. Y yo le he hablado de Gustavo Muñoz, de Agustín Rueda, de muchos ciudadanos que en el año 78 fueron también muertos. Por no hablar de todas las muertes provocadas por las organizaciones fascistas, ultraderechistas, en connivencia con los funcionarios. Esto además está estudiado. Oiga, ya no es del terreno político, es del terreno académico. Hablamos de distintas tesis doctorales. Es decir, aquí no hacemos panfletarismo. Hay detrás tesis doctorales. ¿Y hasta cuándo? Pues por esto yo le he dicho que en el plazo de 30, 40, 50, 60 días, el plazo que tenemos mientras vamos tramitando la que debe ser una gran ley que repare a las víctimas del terrorismo, porque la anterior ley no es suficiente, evidentemente. Somos firmantes nosotros de esta proposición de ley, se lo recuerdo. Yo le digo, en el plazo de 60 días, que el Gobierno presente un informe en donde tengamos conocimiento de cada uno de los casos para que en su caso se pueda discriminar quién debe ser merecedor y quién no. Yo también sé de qué estamos hablando, por supuesto, y somos muy responsables. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, y lo voy a repetir aquí. La lucha armada es legítima. Efectivamente, bajo un régimen fascista o dictatorial, la lucha armada en un régimen de democracia es terrorismo perverso. Efectivamente. Yo también entiendo lo mismo que usted. Es una cuestión de principios, evidentemente. Pero esto no quita que hoy día, si realmente lo que nos importa es que las nuevas generaciones se eduquen en los valores democráticos. Porque, oiga, la historia nos demuestra que los generales, que acostumbran a ser panzudos, los generales al final siempre firman la paz. Pero mucho más difícil que resolver los problemas políticos, mucho más difícil es reconciliar a las personas, reconciliar al pueblo, los sufrimientos larvados. Evidentemente, la misma solidaridad con una madre, con una familia de un guardia civil muerto en Euskadi por una acción terrorista de ETA, la misma solidaridad que para con las madres de estos jóvenes santanderinos, por ejemplo, que hace 30 años, ahora justamente 30 años, se les asesinó por parte de la Guardia Civil. La misma. Ya sé que la casuística es enorme, pero precisamente porque la casuística es enorme hay que actuar con bisturí, pero hay que actuar. Y sería una gran vergüenza que en el año 2011 fuéramos capaces de intentar al menos tener una ley de víctimas de la violencia política, que finalmente pusiera, nunca se puede decir que se cierra todo y se metabolizan todos los pasados, pero que de alguna manera la aspiración es hacerlo y que dejáramos al margen a otras personas. Creo que sería sinceramente un gran error que pagarían tarde o temprano nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tardá. Para la dúplica tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, sobre la cuestión del resarcimiento a las víctimas de lo que llamamos el tardofranquismo. Yo lamento que usted no valore positivamente lo que ha significado una demanda que, por cierto, quien más insistentemente trajo a esa ley fui yo, por los obreros de Vitoria. Los obreros de Vitoria del 73 han sido indemnizados, y los de Atocha, y los de Granada, y los de Ferrol, y Enrique Ruano, y los estudiantes asesinados, estos ya los hemos incorporado. Pero si se prolonga, me dice usted, ¿qué les dice usted? Que hay una democracia y un Estado responsable, en su caso, y unos tribunales democráticos. Ese es el procedimiento, no podemos extender hasta el infinito, porque me pregunta usted
¿Qué les dice usted a los padres de esos chicos que fueron asesinados en Almería, que eran de Santander? Los tribunales. Y ahora le pregunto, ¿y usted qué les dice a otros? Hasta hoy, que puedan suceder. Pues usted y yo les decimos que hay democracia, que hay tribunales democráticos, que hay responsabilidades jurídicas. Porque lo que la ley de memoria histórica hace es terminar en el 77 con la amnistía un período de nuestra historia y pone fin a una serie de situaciones. No podemos prolongarla, esa cultura y ese espíritu ad infinitum. ¿Qué hacemos con el Valle? Con el Valle creamos una comisión de expertos que estamos trabajando con todos los grupos para que transformen ese lugar en un lugar de memoria reconciliada. No en un icono del franquismo que exalte aquello, no en un Auschwitz antifranquista, tampoco. Un lugar de memoria reconciliada, un lugar en el cual pueda hacerse factible la imagen de un país que cerró sus heridas recordando. Y en relación con el cementerio, con las 33.000 personas que allí hay enterradas, identificadas en torno a 21.000 en registro, pero no en sus restos, no podemos trabajar, desgraciadamente, porque el sistema de enterramientos, la manera en la que fueron traídos de fosas comunes de muchos lugares de España, desde el 59 hasta el 83, no nos permite manipular los restos para producir identificaciones sin violentar los derechos de otras muchas personas, también familiares, que no quieren que se manipulen restos en la búsqueda casi imposible de algunos. Estamos trabajando, no obstante, señor Tardá, en que una comisión de historiadores y de expertos y de antropólogos y de arqueólogos pueda determinar si las familias que reclaman esa identificación tienen posibilidades de hacerlo. Si no, ¿qué haremos? Un memorial para todos ellos, una identificación de su registro, una perfecta exposición simbológica, con una iconografía adecuada que nos permita honrar el memorial de esa realidad y de esa existencia. En todo caso, permítame que termine señalándole que, a propósito de este tema, creo que hay una gran posibilidad de que convirtamos ese lugar en un lugar que honre esa memoria, que nos la recuerde, que honre a quienes están allí enterrados, que, si es posible, identifiquemos las víctimas que sean posibles devolver. Si hay una exhumación posible, lo haremos. Y permítame que le haga una matización en torno a una afirmación que usted ha hecho respecto del tema de la violencia. No, yo no comparto con usted que ni siquiera en la dictadura la violencia sea justificable. Yo creo que, desgraciadamente, matar no es nunca justificable. Admito que hay quien ha hecho tesis doctorales sobre una interpretación distinta a esto. Yo creo que matar nunca, ni siquiera en la dictadura. No, la violencia no es nunca legítima y, de hecho, tenemos una tristísima experiencia porque de aquellos polvos, de aquella confusión que tuvimos interpretando que aquella violencia era legítima, vienen estos lodos, vienen 30 años de crímenes horribles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Popular.